Hola, en el anterior capítulo vimos el método de Rombe. En el capítulo de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método. ¿Listo? Para ello vamos a tomar la función f de x igual a x al cuadrado por e a la menos x. Y en este caso vamos a calcular la integral desde el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Y vamos a tomar n igual a 3. ¿Listo? Ahora vamos a interpolar la integral desde 0 hasta 1 de la función f de x, x al cuadrado por e a la menos x, teniendo en cuenta tres subintervalos. ¿Listo? Entonces, como lo vimos en la anterior clase, definimos una tablita que nos iba a guiar en el proceso. Esta tablita la vamos a usar hoy para que nuestro proceso sea mucho más simple. ¿Listo? Recordemos que debemos definir h sub k igual a b menos a sobre 2 a la k menos 1 y que habíamos definido r sub k, 1 igual a 1 medio por r sub k menos 1, 1 más h sub k menos 1 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 a la k menos 2 de f de a más 2 por i menos 1 por h sub k. ¿Listo? Y recordemos que en este caso necesitamos de una semilla, en donde la semilla era r sub 1, 1 y estaba definida como b menos a sobre 2 por f de a más f de b. ¿Listo? Ya habiendo recordado la primera parte de nuestro proceso, vamos a iniciar calculando r sub 1, 1. Entonces, en este caso tenemos b igual a 1 y a igual a 0. Entonces vamos a tener 1 menos 0 sobre 2 por f de a, es decir, por f de 0, más f de b, que en este caso sería f de 1. ¿Listo? Esto es igual a 1 menos 0 nos da 1 y quedaría 1 medio por f de 0. Reemplazamos 0 en nuestro f de x, que sería 0 al cuadrado por e a la menos x. 0 por cualquier cosa nos da 0. Más f de 1, reemplazamos 1 y nos queda 1 al cuadrado por e a la menos 1. Es decir, que r sub 1, 1 nos dio 1 medio por 1 al cuadrado, que sería 1 por e a la menos 1. ¿Listo? Si nosotros realizamos esta operación en la calculadora, obtenemos que este valor es aproximadamente 0.1839. ¿Listo? Vamos a continuar haciendo uso de esta fórmula para determinar r sub 2,1. Entonces, r sub 2,1 es igual a 1 medio por r sub k menos 1, en este caso k es igual a 2. Entonces sería 2 menos 1 nos da 1,1 más h sub k menos 1, que sería 2 menos 1, igual a 1, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 a la k menos 2, es decir, a la 0, por f de a, que recordemos que a es igual a 0, más 2 por i menos 1, por h sub k, que sería h sub 2. ¿Listo? Ahora vamos a tener que esto es igual a 1 medio por r sub 1,1, que esto es 0.1839, que fue el valor que acabamos de determinar, más f de 0 más 2 por 1 menos 1 por h sub 2. En este caso h sub 2 es igual a b menos a, que sería 1 menos 0 sobre 2 a la k menos 1, es decir, 2 a la 2 menos 1. Y esto nos da igual a 1 medio. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar f en este valor de aquí. ¿Listo? Y vamos a tener que esto es igual a 1 medio por 0.1839 más f en, aquí tenemos 2 por 1 nos da 2, menos 1 nos daría 1. Y 1 por 1 medio nos da 1 medio. Entonces vamos a aplicar f en 1 medio. Y esto sería igual a 1 medio por 0.1839 más f en 1 medio sería 1 medio al cuadrado por e a la menos 1 medio. Si realizamos esta operación en la calculadora, tenemos que el valor es aproximadamente
0.1678. ¿Listo? Vamos a continuar con R sub 3,1. ¿Listo? Entonces R sub 3,1, en este caso tendríamos K igual a 3, sería igual a 1 medio por R sub K menos 1, es decir, R sub 2,1, más H sub K menos 1, es decir, H sub 2, por la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2 a la K, que en este caso sería 3 menos 2, de F de A, que recordemos que A es igual a 0, más 2 por I menos 1, y esto multiplicado por H sub K, que sería H sub 3. ¿Listo? Esto sería igual a 1 medio por, recordemos que R sub 2,1 lo acabamos de calcular y nos dio 0.1678, más H sub 2, que recordemos que es 1 medio, por, aquí tenemos 2 a la 3 menos 2, que sería 2 a la 1. Entonces vamos a tener y desde 1 hasta 2. Entonces vamos a abrir paréntesis y va a ser F aplicado en 2 por I igual a 1 menos 1 por H sub 3, que sería H sub 3 es igual a 1 menos 0 sobre 2 a la 3 menos 1. Es decir, esto es igual a 1/4. Más cuando I vale 2 sería F de 2 por 2 menos 1 por H sub 3, que es 1/4. Esto es igual a 1 medio por 0.1678 más 1 medio por F aplicado en 2 por 1 nos da 2, menos 1 nos da 1, entonces 1 por 1/4 nos da 1/4. Más, aquí sería F en 2 por 2 nos da 4, menos 1 sería 3. Entonces es F aplicado en 3/4. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar nuestra función f de x. Y esto nos queda 1 medio por 0.1678 más 1 medio por, reemplazamos x cuando vale 1/4 y nos queda 1/4 al cuadrado por e a la menos 1/4. Y aquí reemplazamos x cuando vale 3/4 y nos da 3/4 al cuadrado por e a la menos 3/4. Si realizamos esta operación en la calculadora, obtenemos que esto es igual o aproximadamente 0.1625. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera columna de nuestra tabla. Vamos a continuar cuando j es igual a 2. ¿Listo? En este caso ya vamos a usar la fórmula r sub k, j igual a r sub k, j menos 1 más r sub k, j menos 1 menos r sub k menos 1, j menos 1. Y esto lo vamos a dividir entre 4 a la j menos 1 y todo esto menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a tener, cuando j vale 2, vamos a determinar r sub 2,2. Y este es igual a r sub 2, j sería 2 menos 1 sería 1. Más r sub 2, j menos 1 de nuevo sería 1. Menos r sub k menos 1, en este caso k es igual a 2, entonces sería r sub 1, j menos 1, que también es 1. Y todo esto lo vamos a dividir sobre 4 a la j, que sería 2 menos 1, es decir, 4 a la 1 menos 1. Esto nos da, vamos a reemplazar cada uno de los valores que acabamos de determinar. Tenemos que r sub 2,1 nos había dado 0.1678, más, aquí tenemos el mismo valor, sería 0.1678 menos r sub 1,1 que nos dio 0.1839. Y todo esto lo vamos a dividir sobre 3. Realizando esta operación en la calculadora nos da que esto es igual a 0.1624. Listo, vamos a continuar con k igual a 3 y teniendo j igual a 2. Entonces tenemos que r sub 3,2 es igual a r sub 3, j menos 1, que sería 1, más r sub 3, que sería r sub k, j menos 1, que también sería 1, más r sub k menos 1, que sería r sub 2,
1. Y todo esto lo vamos a dividir entre 4 menos 1. ¿Listo? Y esto nos da. Reemplazamos cada uno de los valores que acabamos de obtener y sería r sub 3,1 que nos dio 0.1625 más r sub 3,1 que es el mismo valor 0.1625 menos r sub k menos 1 que sería r sub 2,1 sobre 4 a la 1 menos 1. Listo, vamos a reemplazar cada uno de los valores que acabamos de obtener y tenemos r sub 3,1 que nos dio 0.1625 más 0.1625 menos r sub 2,1 que nos dio 0.1624 sobre 3. Realizando esta operación de nuevo en la calculadora, obtenemos que esto es igual a 0.1607. Listo, ahora vamos a continuar con nuestro último paso. Debemos determinar r sub 3,3, ya que tenemos n igual a 3. Entonces vamos a tener r sub 3,3 va a ser igual a r sub 3, j menos 1. En este caso j es igual a 3 y k es igual a 3. Entonces sería 3 menos 1 nos daría r sub 3,2 más r sub k que sería r sub 3, j menos 1 sería 2 menos r sub k menos 1 sería r sub 2, r sub 2. Y todo esto lo vamos a dividir sobre 4 a la j menos 1, es decir, al cuadrado menos 1. Y esto es igual, reemplazamos cada uno de los valores que acabamos de obtener y que sería r sub 3,2 que es igual a 0.1607 más el mismo valor 0.1607 menos r sub 2,2 que es igual a 0.1624 sobre 4 al cuadrado nos da 16 menos 1 nos daría 15. Realizando esta operación en nuestra calculadora obtenemos que r sub 3,3 es igual a 0.1606, lo que significa que la integral desde 0 a 1 de nuestra función f de x igual a x al cuadrado por e a la menos x de x es igual a 0.1606, teniendo en cuenta el método de Romberg. En la clase de hoy vimos un ejemplo del método de Romberg. En la próxima clase veremos más temas relacionados.